chuteras, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer un cubre pañal básico en todas las tallas. Yo voy a usar este hilo de algodón para agujas entre 3 a 4 milímetros, pero realmente puedes usar cualquier material porque vamos a ir haciendo el cubre pañal con 1 metro. Y bueno, yo voy a guardar mis ovillos en este super bolso de Miss Poppins Bag. Les dejo el enlace aquí abajo, también el de sus redes sociales. Es un bolso, pero realmente es una bolsa de bebé, la típica donde guardamos pues los pañales, la ropa de cambio, etc. Y que se convierte también en nuestro bolso durante varios años. Meto mis hilos, que es lo más importante, y empezamos. Un cambiador, ropa de cambio, pañales, toallitas, agua, un par de quesitos, galletas, estos y Kleenex, crema, la capucha de gatito por si hace frío, un cuento, otro cuento. Mis cosas importantes, las llaves las meto por aquí. Un libro, esta vez mío, y más lanas. Muy bien, ya me voy. Le pongo los 2 botoncitos que tiene para el carrito y que me han cautivado y me voy a tejer. Bueno, pues aquí estoy con mi ganchillo de 3.5 milímetros y mi hilo de algodón delgado. Recuerden que pueden trabajar con cualquier ganchillo y material porque lo haremos a medida. Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado. Aquí insertamos el ganchillo y vamos a hacer 6 cadenas. Este va a ser el grosor de la cintura, entonces si la queremos más ancha o más delgada, solo tenemos que hacer más o menos cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo y luego vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada cadena disponible. Debemos tener el número de cadenas -1, o sea 5 puntos bajos en mi caso. Para la segunda fila y todas las siguientes vamos a empezar con una cadena y vamos a trabajar solo en los aritos de atrás de cada barriguita. Cada barriguita en crochet tiene 2 aritos, solo vamos a usar los de atrás y aquí vamos a hacer un punto bajo en el aro de atrás de cada punto disponible. Esa es mi segunda fila, seguimos repitiendo estas instrucciones hasta que el resorte de la cintura sin estirar mida lo siguiente para cada talla. Entonces aquí voy a seguir, recordemos es una cadena, giramos y hacemos un punto bajo en el aro de atrás de cada punto disponible. Muy bien, yo aquí alcancé ya la longitud de mi resorte. Recuerden, esto se mide sin estirar. Entonces, esta va a ser la cintura cuando doblemos el resorte por la mitad. Para cerrar la cintura vamos a hacer una cadena después de la última fila. Luego vamos a unir los 2 extremos del resorte y aquí vamos a unir con punto deslizado todas esas barriguitas con su respectiva cadena del otro extremo. Entonces por aquí esta barriguita, luego pasamos por la cadena del otro extremo y ahí hacemos nuestro punto deslizado. Y así sigo haciendo esos 5 puntos deslizados o bueno, los que hayamos hecho para nuestro resorte. Este sería el último punto deslizado, ya uní ese resorte y voy a procurar que esa costura me quede hacia adentro para que luego no se note cuando el cubre pañal esté puesto. Entonces voy a hacer una cadena, voy a girar el trabajo y de esta forma la costura ya me queda por dentro de mi cubre pañal. Voy a seguir trabajando hacia este lado y aquí voy a hacer un punto bajo en el extremo de cada fila del resorte. Entonces aquí vemos que tenemos agujeros y nuditos según la fila. Entonces aquí sería un nudito, hacemos un punto bajo, luego en el agujero, un punto bajo, luego en el nudito, un punto bajo, luego en el agujero y así hasta llegar al otro extremo.
Ahí hemos trabajado en los nuditos y en los agujeros y ya llegué a la esquina opuesta, o sea, aquí está la costura y esto doblado por la mitad, esta sería la esquina opuesta. Y en el nudito de la esquina opuesta voy a hacer 3 puntos bajos, o sea, un aumento triple. Aquí hago 1, en el mismo agujero 2 y en el mismo agujero 3 puntos bajos. Tengo ya este aumento aquí en la esquina opuesta a la costura y ahora voy a seguir trabajando como veníamos haciendo, un punto bajo en el agujero y un punto bajo en el nudito. Punto bajo en agujero y punto bajo en nudito y así hasta llegar al otro lado. Aquí ya llegué donde la costura, donde habíamos empezado, y en el último espacio que tenga libre para trabajar voy a hacer 3 puntos bajos, como hicimos en el otro lado. 3 puntos bajos en el mismo agujero. Perfecto, ahora vamos a cerrar esa vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y ya tengo lista la primera vuelta del cuerpo del cubrepañal. Ahora yo voy a cambiar de color, podemos seguir trabajando con el mismo color o cambiar. Para cambiar simplemente lo traemos por detrás, apretamos un poquito el color anterior y listo, ya estamos listos para trabajar con el nuevo color. Para la siguiente fila y todas las que vienen de aquí en adelante, vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible hasta alcanzar la siguiente altura para cada talla. Entonces, recordemos, después de esa cadena, buscamos el primer espacio disponible que no se nos vaya a quedar sin trabajar y ahí hacemos punto bajo. Y luego seguimos un punto bajo en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta. Aquí no hacemos ningún tipo de aumento. El color anterior se puede dejar ahí porque luego lo vamos a retomar. Si ya no lo quieres usar más, lo puedes cortar. Muy bien, pues aquí yo ya di toda la vuelta, entonces para cerrar voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Y así vamos a seguir trabajando todas las filas de aquí en adelante. Cadena y un punto bajo en cada punto disponible. Yo voy a hacer franjas de 3 filas de cada color. Entonces después de las 3 filas voy a volver a cambiar a mi color azul para hacer otras 3 filas en azul. Esto es mi caso que lo estoy haciendo de rayitas con franja de color, pero cada uno puede cambiar de colores como quiera. Esto nos va a quedar así por detrás, pero bueno, como eso es por dentro del cubrepañal, realmente no importa. Así que ahí apretamos el color anterior y ya estamos listos para trabajar con el nuevo color. Igual una cadena y luego un punto bajo en cada punto disponible. Recordemos que todas las filas son iguales hasta alcanzar esa altura deseada de nuestro cubrepañal. Bueno, pues aquí ya alcancé la altura deseada de mi cubrepañal. La altura se mide desde la cintura. Y como yo estoy haciendo franjas de 3 filas de cada color, la última franja la voy a dejar solo en 2 filas. Esto para los que estén haciendo franjas como yo, la última franja la dejamos en 2 filas y la tercera fila va a ser la fila de cierre que vamos a hacer ahora. Ahora lo que vamos a hacer es doblar muy bien nuestro cubrepañal, procurando que esos aumentos que hicimos al principio en la primera vuelta del cuerpo queden ahí a cada lado en cada esquina. Y ahora vamos a cerrar en el centro para crear los huequitos de las piernas. Para eso vamos a identificar el punto central del cubrepañal. Lo más fácil es doblarlo por la mitad y aquí vamos a identificar el punto central de la parte de atrás, el que está aquí en este pliegue de la parte de atrás. Ahí ya está marcado.
y el de adelante lo tengo libre, ¿vale? Y ahora vamos a marcar o a memorizarnos el punto que esté 2 centímetros antes de ese marcador, 2 centímetros para tallas de 0 a 1 año o 3 centímetros antes para tallas de 1 a 3 años. Yo soy 2 centímetros porque estoy haciendo para un recién nacido, así que este punto es el que tengo que marcar, o en mi caso lo voy a memorizar porque son solo 2 centímetros. Entonces voy a empezar a hacer una fila común y corriente, como las que veníamos haciendo, un punto bajo en cada punto disponible, hasta llegar a esos 2 o 3 centímetros antes del marcador. Aquí está mi marcador. Ya estoy a 2 centímetros de ese marcador. Ahora lo que voy a hacer es doblar bien el cubrepañal, que esté bien dobladito por la mitad, y vamos a unir esa parte central. Entonces lo primero es identificar qué punto voy a unir con qué punto del otro lado, que cada punto tenga un punto equivalente para unir al otro lado. Y cuando ya tengamos eso claro, vamos a empezar. Vamos a hacer como un intento de punto alto en el primer punto disponible, pero solo vamos a atravesar los 2 primeros aritos. Nos quedan 2 aritos en el ganchillo y ahora pasamos al punto equivalente del otro lado. Ahí vamos a insertar el ganchillo, vamos a traer el hilo y lo vamos a pasar por todos los aritos que tengamos en el ganchillo. Y ahí ya hemos hecho una unión con punto alto. Vamos a hacerla otra vez en todos estos puntos, la vamos a hacer en toda esta parte central de nuestro cubrepañal. Entonces empezamos con un intento de punto alto. En el siguiente punto disponible solo atravesamos los 2 primeros aritos y los otros 2 los dejamos ahí. Pasamos al punto equivalente de la parte de atrás. Enganchamos el hilo y lo atravesamos por todos los aritos que tengamos en el ganchillo. Y ahí ya tengo mi segunda unión con punto alto. Voy a hacerlo una tercera vez para que nos quede claro, pero la idea es hacer el mismo número de puntos al lado y lado del marcador central. Entonces, un intento de punto alto, solo atravieso los 2 primeros aritos. Ahora paso al punto equivalente de la parte de atrás, traigo el hilo y atravieso todos los aritos. Y así ya tengo otra vez la unión. Ya uní toda esa parte central con los mismos puntos al lado y lado del marcador y ahora voy a seguir haciendo puntos bajos común y corriente hasta cerrar mi fila por aquí por este lado. Después de cerrar con un punto deslizado, como siempre, voy a volver a cambiar de color y voy a hacer en azul la parte final de las piernas. Entonces aquí hago una cadena con el nuevo color y voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y así hasta cerrar ese primer circulito de la pierna. Aquí tengo ya los 3 puntos bajos, entonces voy a hacer una disminución. Recordemos, las disminuciones son 2 puntos bajos tejidos juntos. Entonces empezamos por aquí por este, luego seguimos al de al lado, otro intento de punto bajo, nos quedan 3 aritos en el ganchillo y los atravesamos todos juntos. Ahí ya tengo mi disminución. Y esta secuencia la sigo repitiendo. 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y al final cerramos esa fila con un punto deslizado. El color anterior ya lo podemos cortar porque no lo vamos a volver a usar y ahora para la última vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible de esta primera pierna. Aquí no hacemos disminuciones ni nada. Cerramos con un punto deslizado, cortamos el hilo, luego lo vamos a camuflar ese hilito y ya podemos pasar a hacer la segunda pierna. Entonces vamos a introducir el ganchillo aquí en la otra pierna, en el punto que queramos realmente. Traemos el color para hacer el cierre, apretamos un poquito y empezamos igual. Una cadena y luego 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución. Son las mismas instrucciones que para la otra pierna.
Y cuando ya terminemos nuestras piernas, podemos poner un lacito o un cordón en esta parte del resorte. Yo voy a usar este lazo de encaje. Estos huequitos del resorte nos sirven para pasar ese lazo. Yo le estoy pasando de 2 en 2. Y listo, ya cuando cada uno le ponga su lazo, sus decoraciones personales y escondamos todos esos hilitos que tengamos por ahí sueltas, estará listo nuestro cubre pañal para estrenar, para regalar. Es un regalo precioso. Bueno, crocheteros, pues eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que espero sus fotos en Facebook, en Instagram, en Twitter y que ya nos vemos la próxima semana con nuevos videos y con nuevos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.